Bueno, seguimos con el entendimiento agente de Aristóteles, que os estaba diciendo que quizá algunos textos permiten interpretarlo como inmortal, pero como único, de tal manera que nuestra personalidad en él no se mantiene. En la Edad Media, el cristianismo es un hecho fundamental, la filosofía se va a hacer teniendo en cuenta la fe cristiana, y inicialmente la filosofía que se hace teniendo en cuenta el cristianismo, vamos a llamarla filosofía cristiana en general, esa filosofía cristiana inicialmente es platónica y la figura más importante, San Agustín, lo es, pero luego Aristóteles acaba por tener más fuerza y peso. El otro gran autor de la Edad Media, ya casi a finales de la misma, Tomás de Aquino, es aristotélico. Y la síntesis de su filosofía está hecha con el aristotelismo y con la fe cristiana. Tomás de Aquino considera como Aristóteles que el hombre es una sustancia y que el alma y el cuerpo son co-principios sustanciales también. El alma es de naturaleza inmortal, ojo, por ello que una de las pruebas que lo demuestran, dice Tomás de Aquino, es el que queremos conocerlo todo del todo. Y eso solo se puede hacer en un tiempo infinito, en la eternidad. Eh, y sin embargo el cuerpo es por naturaleza mortal, pero por una acción divina gratuita eh, es recuperado al final de los tiempos a través de la resurrección. Eh, Esto es una cosa muy novedosa del cristianismo respecto de cualquier otro pensamiento. Y por supuesto, dentro de la filosofía cristiana, sea platónica o sea aristotélica, el mundo presente está subordinado al más allá, lo que importa es el más allá, y aun cuando resucite nuestro cuerpo glorificado, siendo carne de todas formas que dijo San Agustín, eh, el alma es lo más importante que tenemos y nuestra vida aquí es una vida en la que, digamos, dejarnos llevar por los excesos corporales es no solo un vicio, como podrían decir los griegos, cualquiera de ellos, sino también un pecado. El renacimiento que hace de puente a la modernidad incluye en nuestro tema la referencia a varios autores, hay muchos. Eh, el humanismo renacentista es una de las fuerzas culturales fundamentales del Renacimiento, no es la única, también la nueva ciencia o la reforma luterana lo son, pero nos centramos en los autores humanistas y especialmente en uno, en Pico de la Mirándola, que tiene un discurso acerca de la dignidad del hombre, que es un libro importante en donde defiende que el ser humano ha sido hecho para que él mismo se autoconstruya, bien del modo más bárbaro, acercándose así a los brutos, o bien del modo más elevado, acercándose a la divinidad. Pica de la Mirándula supone digamos, muchas ideas cristianas, la libertad, el que podemos hacernos de nosotros algo valioso, conservable a la eternidad, y también lo contrario. También son ideas platónicas, en realidad. Bueno, pues en la edad moderna, el padre de la filosofía moderna es Descartes, como sabemos. Entonces el Renacimiento conecta esa Edad Media con la modernidad propiamente, en donde encontramos la figura del filósofo más importante de la historia de la filosofía francesa, que es Descartes. Y este, como sabemos, defiende el dualismo ontológico y antropológico. Dualismo antropológico en la medida en que somos rex extensa, materia, extensión, sometida a las leyes mecánicas de esta sustancia, pero también somos res cogita, sustancia pensante. Una sustancia puede existir sin la otra,
y la independencia de la sustancia pensante se muestra justamente en el proceso de la duda, en la medida en que cabe dudar de la existencia del cuerpo pero no de la mente. El pienso luego existo, que es la verdad inicial de la filosofía moderna, se convierte en la garantía de algún modo de que, dado que eso no puede no tomarse como claro y distinto, como verdadero, mientras que tengamos un cuerpo sí, puede dudarse de ello, entonces lo primero nos muestra la clara independencia de la mente respecto del cuerpo, de la sustancia pensante res cogito respecto de la sustancia extensa. Nos vamos al mundo contemporáneo y aquí hay tratados tres autores, que los filósofos de la sospecha y luego Sartre. Eh, Marx entendió al ser humano fundamentalmente como un ser práctico productivo, es decir, trabajador. Un ser que transforma la naturaleza objetivando su propio ser, humanizándola, por lo tanto, y a la vez que hace esas objetivaciones se va creando a sí mismo. El trabajo es lo esencial en el ser humano, a diferencia de el resto de los seres vivos. Por supuesto, el marxismo aplaudió entregadamente, digamos, las ideas darwinistas de la evolución, y entendiendo que el ser humano es un ser material, sensible, etcétera, pero lo entiende fundamentalmente en este sentido creativo, señalando que somos seres que trabajamos. Y dado que eso es lo esencial en nosotros, justamente al robársenos en el capitalismo el trabajo, tanto porque el producto de nuestro trabajo como porque la actividad productiva no es nuestra, sino que es del capitalista, eh, pues se produce un auténtico desastre en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo vital del ser humano, porque se le roba lo que es más propio de él. Hay lo que llama Marx alienación o enajenación del trabajo en el capitalismo. Y el proletario pues ve hurtada su propia esencia. Por ello que diga Marx que en el capitalismo el trabajador busca la libertad justamente en lo animal. No porque sea exclusivamente animal, sino porque lo compartimos con ellos. Engendrar, comer, etc. Descansar. Entonces es en estas actividades en las que el trabajador se siente libre, no sintiéndose libre justamente en esas actividades en las que por su propia naturaleza debería de sentirse libre, a saber, el trabajo. Por supuesto, esto se cambia y se hace que el ser humano vuelva a ser dueño de sí mismo a través de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, que instaura la dictadura de un proletariado revolucionario ayudado por las élites, que acabará desarrollando pues los bienes, la riqueza, hasta poder construir eso que llaman el comunismo, que es como el paraíso en la tierra. Entonces ahí el trabajo no será un sacrificio, sino que será el ejercicio de una necesidad, y no habrá división del trabajo, seremos un poco todos, todo lo que queramos ser durante el día, todo lo que queramos ser durante la tarde, y viviremos de acuerdo con lo que necesitemos, y se pedirá de nosotros aquello que podamos dar y ya está. El siguiente filósofo de la sospecha es Federico Nietzsche, eh, un autor que nace en el 40 y que vive hasta 1900, aun cuando ya 11 años antes había perdido la cabeza. Nietzsche entiende al ser humano propiamente como un puente al superhombre. El ser humano, tal y como lo conocemos, ha sido tal y como lo conocemos significa el ser humano
dentro de Occidente, que es para Nietzsche un error, la historia de un error que se llama platonismo, que ha generado un tipo de ser humano eh, que durante todo este tiempo puede ser simbolizado por un camello que está sometido con cargas, con culpabilidad, con conciencia del pecado, etcétera. Y entonces, de algún modo, Nietzsche lo que pide es que este nihilista negativo, que es el ser humano durante el error del platonismo, pues lo que Nietzsche pretende es que se libere y consiga llegar a traer algo más elevado que el propio ser humano, que es el superhombre. La figura del superhombre es, pues, él viene simbolizada por un niño que está en el instante, que acepta el devenir, que es ingenuo, que no tiene prejuicios, que toma la vida como un experimento, que acepta de la vida tanto lo apolíneo como lo dionisíaco, por el hecho de que vamos a morir, el sufrimiento, el esfuerzo, etcétera.